miocardiopatías ni vasculopatías. O que eu sabia que vai cair. Cardiovascular no cae miocardiopatía ni vasculopatías. ¿Está bien? Y de respiratorio no cae tuberculosis y trastornos vasculares. Tuberculosis y trastornos vasculares. Entonces tenemos dos contenidos de cardio que tiraron, ¿sí? Valvulopatía y miocardiopatía. Y tenemos dos contenidos de respiratorio que también tiraron, tuberculosis y trastornos vasculares. Neumonía tampoco, chicos. Neumonía no vimos. Bueno. Nuestra revisión de hoy, chicos, es de neoplasia. ¿Sí? Algunas de las cuestiones que están aquí pueden caer y también tenemos cuestiones que no están aquí que pueden caer. ¿Sí? Mas aquí está lo más importante. En este caso tenemos una mujer de 60 años con un tumor en la mama izquierda, percibido ya hace 4 años y sin tratamiento. En la actualidad, nuestra paciente consulta porque presenta estas alteraciones. Observamos, chicos, que la piel de nuestra paciente es como una naranja, ella tiene piel de naranja, estos poros que hallamos aquí. Y también observamos, chicos, que el pezón está invertido o mamilo está invertido. Esta paciente se operó y presenta esta biopsia, donde tenemos a peli, la piel, la parte superficial, y el pezón o mamilo. Aquí conseguimos ver, chicos, que el tumor está cerca, está perto del mamilo, infiltra y retrae. Por eso observamos el pezón invertido. En este caso, chicos, si queremos saber si el tumor es benigno o maligno, conviene, chicos, revisar. Conviene revisar, chicos, los bordes de la lesión. Los bordes de la lesión están por aquí. No es una lesión bien circunscrita, es una lesión un poco irregular. Ahora, chicos, vamos a responder. Doutor, essa lesão não se parece muito com aquele tecido interlobular? Puede ser. Aquí algo muy importante para nosotros en la mama es la palpación. Muy importante en la mama es la palpación porque normalmente el nódulo mamario es duro. Entonces muchas veces si no conseguimos enxergar bien, palpamos. Y es duro. Siempre es duro, casi siempre es duro el tumor de mama. Bueno, chicos, los bordes de la lesión, ¿cómo son? Infiltrativo. Infiltrativo, ¿sí? O material que eu tenho tem essas mãos na resposta. O que vocês têm, não. Aquí, chicos, es infiltrativo. Los límites de la lesión, ¿cómo son? Bien, chicos. Esta lesión sugiere muy bien. Parece un tumor maligno a la macroscopía por estos elementos que nosotros describimos. A la micro, chicos, es maligno. Nuestro tumor presenta glándulas. Un tumor maligno y glandular. ¿Qué nombre tiene? Perfecto, chicos. Palar adeno y palar glándula. Palar adeno y palar glándula. Adenocarcinoma, cuando las glándulas son malignas. Y adenoma, cuando las glándulas son benignas. En este tumor, chicos, encontramos un estroma, un tejido conectivo de aspecto fibroso, como si fuera tejido conectivo denso. Eso se llama desmoplasia. Entonces, chicos, ¿qué es la desmoplasia del estroma?
Es la fibrosis, chicos, que acontece como respuesta al tumor invasor. ¿Sí? Cuando el tumor invade los tejidos, el cuerpo reacciona produciendo colágeno. De esa manera, ver todo tumor tem más tecido fibroso y es más difícil para el tumor invadir. ¿Sí? Esta característica, chicos, la fibrosis del estroma, o sea, la desmoplasia, da al tumor una consistencia dura. ¿Sí? Y por eso podemos percibir en la palpación por ejemplo. Observamos, chicos, estos ejercicios. Y aquí, este que tenemos acá, chicos, es para ustedes aprender a citar. ¿Sí? Esta es una competencia que yo ya les había dicho en aula, chicos, tienen que saber citar los elementos de atipía. Hablamos en aula teórica y hablamos en aula práctica, ¿cierto? Bueno. Características de atipía, chicos. Pleomorfismo celular. Aumento de la relación núcleo-citoplasma, o sea, núcleo grande. Hipercromasia, aquí tengo. Aumento de mitose. Perfecto. Pleomorfismo es la diferencia de formas y tamaños. Nucleolos, como observo aquí, y mitosis que faló mi colega ya. ¿Sí? Entonces, 5 características de atipía que tenemos que conocer. ¿Sí? En el práctico, chicos, yo no les voy a cobrar así una célula y saber cuál de las 5 alteraciones está presente, no. Si en el teórico, chicos, saber cuáles son los elementos de atipía, ¿está bien? Tenemos 5, ¿sí? Aumento de la relación núcleo-citoplasma, hipercromasia, nucleolos prominentes, mitosis atípicas y pleomorfismo. ¿Sí? Son las 5 características de atipia. Nosotros observamos la presencia de vasos. Este es un vaso, este es otro, y aquí tengo otro. Uno de ellos está invadido por el tumor. ¿Observan eso, chicos? Uno de los vasos no está vacío. Adentro tiene células iguales a las del tumor. Eso es invasión vascular. Invasión vascular es la presencia de células tumorales en el interior del vaso. No es sinónimo de metástasis. No es sinónimo de metástasis, pero fala que el tumor ya tiene capacidad para entrar en nuestra circulación. ¿Está bien? Invasión vascular. Para ser linfática ali, você tem o quê? ¿Qué? Para ser linfática ou siembra? Siembra. É. Siembra ocurre en tumores de ovario y de peritoneo. Ahí no acontece invasión vascular. La siembra es cuando el tumor directamente cae en el peritoneo. Fica sembrado en ese local. E pela via linfática? En la vía linfática el tumor crece, estoura o vaso linfático y entra dentro. E é tipo assim, como apareceria? Aquí. Este es un vaso linfático porque no tiene pared y porque no tiene hemácias. Por eso yo sé que es linfático. Si fuera un vaso sanguíneo, él tiene que tener hemácias. Ah, tá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué tipo de metástasis hace este tumor? Linfático. ¿Por qué? Ele está no vaso linfático. E a mesenquimal. Como que é? Glandular? Bueno, está bien, David. Este, chicos, hace por vía linfática. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo pensar, cómo puedo razonar eso, chicos? Mi tumor se llama carcinoma. Si el nombre del tumor es carcinoma, el gosta de vía linfática. ¿Sí? Otros tumores, los mesenquimales, que son los sarcomas gostan de vía hematogénica.
chicos. ¿Sí? Es como un apellido, chicos, que ustedes escuchan cosas o apellido y ustedes pueden sospechar de dónde proviene una persona, ¿cierto? Por ejemplo, Emilio Martínez. Me parece un apellido más paraguayo que brasileño, ¿cierto? O Shirley Rojas. ¿Sí? Ahora sí tengo un estudiante de apellido Ribeiro, hace más portugués, ¿no? Entonces el nombre, chicos, habla un poco de qué tipo de metástasis se puede sospechar. Cuando se llama de carcinoma, yo puedo pensar vía linfática. Cuando se llama de sarcoma, yo puedo sospechar vía hematogénica, ¿tá bom? Y luego tenemos los casos especiales. Tumores de ovario y de apéndice pueden hacer cierre. Es especial, particular de ese caso. En este cuadro, en este cuadradillo, tenemos el sistema TNM. El sistema TNM, chicos, es un sistema para estadificar el cáncer. Es decir, hablar si el tumor está en su etapa inicial, si ya es avanzado o si ya tenemos una doença terminal. Es esta vía que TNM nos permite conocer el pronóstico de la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué tengo que saber, chicos? Se llama TNM porque en la T a gente va a estudiar el tumor. La N, en la letra N, chicos, a gente va a estudiar los nodos linfóides, los linfonodos. Y se llama de M porque en la letra M vamos a estudiar las metástasis. Entonces, en el sistema TNM, para estadificar el paciente con cáncer, tenemos que estudiar el tumor, los ganglios linfáticos per todo tumor, y si este tumor ya hizo metástasis longe, si ya hizo metástasis a distancia, ¿sí? T, tumor, N, linfonodo, M, metástasis. E o que eu tenho que conhecer. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? En el examen me van a preguntar, ¿qué es el sistema TNM? Es un sistema para estadificar el cáncer. ¿Sí? Luego me van a preguntar, ¿por qué se llama TNM? Porque estudia el tumor, los nodos linfóides y las metástasis. ¿Está bien? Les estoy avisando. Ya tienen su cuchillo aquí. Este cuadro no es preciso memorizar. De ninguna manera, chicos, no es práctico. Si ustedes precisan utilizar ese cuadro, pueden pesquisar en Google. Ahora, yo tengo que saber cuándo yo voy a utilizar ese cuadro. Y sí, cuando tengo un cáncer para estadificar. Mi paciente, chicos, ella. ¿Qué estadio TNM tiene? Perfecto, chicos. Este es 2, porque el tumor tiene más de 2 centímetros. Es M0, porque no presenta linfonodos. Y es M0, porque tampoco presenta metástasis. ¿Sí? Esto, chicos, tiene un valor estadístico, tiene un valor pronóstico. ¿Sí? Que cuando ustedes estén en oncología vais a ver. Vai ter que saber aquele quadrinho ali? El cuadro. Pero si hay una cuestión de eso en el examen, no vamos a ver del cuadro. No, vale. No vamos a ver. Aquí, chicos, en nuestro laboratorio se mezclaron las láminas. ¿Sí? Se misturó. O misturapa. En este caso, chicos, tenemos 2 tumores de tejido adiposo, uno benigno, otro maligno. Si son tumores de tejido adiposo, ¿cuál es el origen? Claro, mesenquimal, no son epitelios. ¿Cuál es benigno o B? ¿Por qué?
bem diferenciado. Bien diferenciado. Mas o Benny não lembra melhor o adipose, o adipocito? ¿Por qué? As bolinhas dos adipocitos. Sí, lembra do tecido adiposo, mas así es o tecido adiposo. Sí, el tecido adiposo es uniloculado así. Este tecido adiposo es bien diferenciado. Aquí tenemos células que lembran do tecido adiposo, es certo. Pero aquí David tem uma Pouco chiquilla, diferenciado. tem núcleo grande, tem núcleo azul. E a célula não é normal. É uma só célula com muitas vacuolas. Sim? Ah, é uma célula com várias. Este es único. David, por favor, mira, este como tiene núcleo grande y azul, aquí no percibimos núcleos. ¿Sí? Esto es mucho más atípico. Entonces, chicos, mi tumor benigno es el A, porque es bien diferenciado, es casi igual a un tecido adiposo normal. Una B, como bien falou o David, ¿sí? Él es moderadamente diferenciado, porque aún tiene rasgos de tecido adiposo. Ainda tem traços de tecido adiposo, pero ya no es normal. ¿Cuál es el nombre para el tumor benigno? Lipoma. ¿Cuál es el nombre para el tumor maligno? Liposarcoma. Perfecto, chicos. Y entonces en la prueba aparece este tipo de cuestiones y les preguntamos cuál es el liposarcoma. Ustedes tienen que saber que el liposarcoma es nombre de cáncer. Entonces, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días. Doutor, Você pode falar de novo aqui? ¿qué quieres más? Você pode falar de novo essa parte aí? Sí, hay diferencia. Sí. Mira, guarda, y él tiene núcleos grandes y azules, ¿cierto? Que son trazos de achipía. Aquí você não acha isso. Es bien diferenciado porque lembra muito do tecido adiposo. É quase igual, é igual que o tecido adiposo. Mas aqui você tem essas células que são diferentes, são mais grandes e tem um núcleo grande e azul. Isso é atípico, sim? Tá bom? Porque tem mais atipia e menos vermelho. Bueno. Bien, bora falar do lipoma pessoal. Vocês colocaram o nome. ¿Cómo son las células tumorales? Perfecto. Cuando es bien diferenciado, chicos, ella presenta achipía leve, un poquitín. ¿El lipoma es infiltrativo? No. ¿Produce metástasis? ¿Cómo saben eso? Que é benigno. Porque es benigno, ¿sí? Esa es la respuesta, ese es el pensamiento rápido que tenemos que tener. El lipoma es benigno, no infiltra y no hace metástasis, ¿sí? El otro, el maligno, liposarcoma, ¿sí? Aquí dicerán que es moderadamente diferenciado ese tumor, ¿sí? El cáncer, chicos, puede ser bien, moderado y pobremente diferenciado. Él es moderado, porque presenta atipia moderada. Liposarcoma es infiltrativo, produce metástasis. ¿Cómo saben eso? Maligno. Porque es maligno, perfecto. Esa es la idea, chicos. Esa es la idea básica para lembrar. Esta pregunta, chicos, está para reforzar que ustedes tienen que saber citar las características del tejido. ¿Es frecuente encontrar necrosis en el tumor maligno? Sí, mucho más que en el benigno. Tumor maligno crece muy rápido y no da tiempo para producir vasos sanguíneos eficientes. Por eso puede morir. Podemos. No sé, no más bien. Gente, no olvidemos, para saber el tipo de metástasis, el nombre. ¿Qué tipo de metástasis realiza mi sarcoma? Hematogénica, ¿sí?
Yo no tengo que saber el liposarcoma, él específicamente no. Ese grupo realiza metástasis hematogénica, ¿sí? Aquí tenemos, chicos, un bonito pólipo, el hipalapólipo. ¿Qué es eso? Un tumor que crece y luego. Un tumor que crece en una luz, excelente. Una masa que protruye en una luz. Una proyección de la mucosa dentro de la luz del órgano. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Ay, disculpen. Pode ser os dois, maligno ou benigno. Puede ser los dos, puede ser maligno, puede ser benigno, ¿sí? Cuando hablamos de pólipo, chicos, estamos hablando de algo que es así, como la nariz de molusco. Ah, o cara manha, velho. Así entonces es nuestro pólipo, chicos. Sí, cuando hablamos de pólipo hablamos del molde de la lesión. En ningún momento estamos conociendo su comportamiento, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, aquí yo tengo mi colega. Si yo quiero hablar de ella, de mi estudiante, yo voy a decir mi estudiante rubia del tercero H, ¿cierto? Si yo voy a hablar de ella. Yo estoy hablando de una característica, es la de Eloy, pero no sé si es benigna o maligna. Es la falda aquí es maligna. Entonces, chicos, el pólipo es eso, es describir una característica, pero en ningún momento hablamos de su comportamiento. La macro, chicos, les dejo a ustedes pensar si esto les parece bien delimitado o infiltrativo, si esto les parece un color homogéneo o heterogéneo. Me dicen, chicos, ¿qué les parece? Analicemos la microgénea. Vamos a analizar la micro antes de dar un julgamento. Doutor, o pólipo, ele é sempre interno, ele pode ser externo, no caso? Normalmente lo consideramos interno, porque si él es externo lo llamaremos papiloma o verruga. ¿Sí? Normalmente. Pero no es específico, no es categórico. Pero es más común hablar de una estructura interna, dentro de una luz, por eso decimos. ¿Sí? Fechou. Chicos, aquí claramente el pólipo es este. Esa es la masa que sobresale. ¿Sí? Observamos, chicos, que más perto hay algunas diferencias entre las células del pólipo y las células de la mucosa normal, ¿cierto? Es un poco más azul. ¿Ser azul es atípico? Sim. Claro. Tenemos entonces células atípicas en el pólipo. Aquí. Además, observamos las camadas del colon, la mucosa y la submucosa. Nuestro pólipo está limitado en la mucosa. No observamos que ultrapasa las demás camadas. Conociendo todo eso, ¿es benigno o maligno? Wow, muy bien. Este tumor muestra displasia. Es lo que observamos aquí. Esa es mi área con displasia, chicos. La displasia, ¿cómo puedo definir? Alteração do crescimento? Alteración del crecimiento de la célula epitelial. Otro. Está bien. Reemplaça de novo. Maduração celular, as atipias. Maduración celular anormal. Muy bien. ¿Sí? Ya tenemos crecimiento desordenado, maduración celular anormal. ¿Sí? De la célula epitelial. ¿Sí? Entonces, displasia es crecimiento anormal, maduración anormal o defecto de la maduración de la célula epitelial. ¿Sí? Falamos ISO cuando enxergamos achipía no epitelio.
pergunta, tipo, como que é diferenciar, tipo, desse jeito e hiperplasia, que é a proliferação das glândulas? Hiperplasia es un aumento del número de glándulas, ¿cierto? La hiperplasia puede tener atipias y puede no tener atipias. Eso, por ejemplo, lo vemos en endometrio, donde él puede tener hiperplasia y si las células son normales, vos decís hiperplasia sin atipias. Y si presentan trazos de atipia, vos decís hiperplasia con atipias. Es Qual a diferente diferença de cólico, nesse caso aí, por que não pode ser uma hiperplasia? porque tiene atipia. Tiene atipia. Además, David, aquí vos tenés células caliciformes. Aquí no. Eso ya habla de que estas células son clones y que ya no está produciendo célula caliciforme. ¿Sí? Por eso decimos que no es una hiperplasia. Bueno, chicos, esta es una lesión de tipo glandular. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cómo se llama? Adenoma. Adeno es glándula, oma es benigno, ¿sí? Adenoma. Este es el primer fólico, ¿sí? Ahora tenemos otra masa que sobresale. Sello. ¿Qué les parece, chicos? Maligno. ¿Cómo son los bordes? El color. Mayormente sí, porque es maligno, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a observar la lámina para interpretar, chicos. Esta lámina gustamos mucho, aparece en B2 y también en B3. En B3, ya les doy un spoiler. Gracias. Aloy la maldita. Gracias, suegra. Aquí tenemos, chicos, la camada mucosa. Luego tenemos a submucosa. Después, chicos, muscular. Finalmente, serosa. Conseguimos, chicos, observar que nuestro tumor tiene glándulas que ultrapasan la mucosa, ¿cierto? Ultrapasa toda la mucosa y invade las camadas más profundas de esta manera. Esas glándulas son absolutamente irregulares. En histología, la gente estudió chicos, que la glándula puede ser tubular, acinar. Esto es cualquier cosa. Entonces, chicos, esta es la área infiltrativa, donde la glándula ya pasó a las demás camadas. ¿Se entiende, chicos, la lámina? ¿Qué órgano es? Este es colon, ¿sí? Siempre hay que aclarar el órgano donde você tira biopsias, y por eso es importante. Bueno, es un tumor glandular y maligno. ¿Qué nombre tiene? Adenocarcinoma, chicos, ¿sí? Porque es infiltrativo y maligno. Esas manos que hallamos aquí están indicando las áreas infiltrativas. Este, chicos, es para citar otra vez. Usted ya sabe. ¿Qué tipo de metástasis presenta el adenocarcinoma? Linfática. Se llama de carcinoma, chicos. Si es un carcinoma, el helicóptero de linfático. Este paciente en sangre presenta un aumento de una molécula llamada de CEA o antígeno carcinoembrionario. Un
paciente tiene un tumor en colon y ese colon produce una molécula que yo puedo encontrar en la sangre. Eso se llama marcador tumoral. Son moléculas producidas pelo tumor que eu posso achar na sangre. ¿Está bien? De ese jeito, de esa manera, si yo encuentro CEA na sangre, eu posso suspeitar que meu paciente tem um tumor dentro. ¿Sí? Uma das possibilidades é toda. ¿Sí? Eso es un marcador tumoral, chicos, ¿sí? Molécula producida pelo tumor que indica su presencia. Nunca es diagnóstico. Nunca es diagnóstico, pero permite suspeitar y permite hacer un seguimiento del paciente. Nunca es Só o diagnóstico. tumor produz essa molécula? ¿Qué? Só o tumor produz essa molécula? Y normalmente sí. Normalmente sí. Hay moléculas, hay hormonas, por ejemplo, que son normales, pero el tumor produce. Por ejemplo, hay tumores de testículo que producen HCG. HCG es el hormonio de la gravidez, producido por la placenta, ¿eh? Entonces, en un hombre, si tiene elevado hormonio de gravidez, ele não está grávido, ele tem un tumor de testículo. Eso es un marcador tumoral, ¿sí? Una molécula cuya presencia hace sospeitar que es un tumor. ¿Sí? Bueno, Vamos hola. voltar para esses slides rapidinho. Dos. Obrigado. Bueno, chicos, tenemos una estudiante con un teratoma. Queremos saber qué tipo de tumor es el teratoma. ¿Es epitelial, mesenquimal o mixto? Misto. Muy bien. El teratoma es un tumor mixto porque los tumores mixtos pueden producir tanto tejidos epiteliales como tejidos mesenquimales. Esos son los tumores mixtos o bifásicos. Producen tanto elementos epiteliales como elementos conjuntivos o mesenquimales. ¿Sí? Vemos tres tumores mixtos para conocer. Temos tres tumores mixtos para conocer. Eu comienzo, teratoma. ¿Cuáles son otros? Helicóptero, esse nome dele também é? Tumores mixtos. Adenoma pleomórfico, ¿cierto? Adenoma pleomórfico y fibroadenoma. Claramente, chicos, hay más tumores mixtos, pero Honoso Hobbins habla de estos tres: teratoma, adenoma pleomórfico y fibroadenoma. Eu tenho que conhecer que órgãos originam cada uno de esses tumores. O teratoma, onde é que ele aparece? Ovário e testículo. Bien, chicos, ovario y testículo. O adenoma pleomórfico, onde é que ele aparece? Glândula salival, na parótida. O fibroadenoma, pessoal, onde é que ele aparece? Mama? La glándula mamaria. Los tres son absolutamente frecuentes, chicos. El teratoma es diferente porque el teratoma puede producir cualquier tejido humano. En el teratoma decimos que él produce cualquier tejido de las tres camadas germinativas. Ele pode produzir tecidos do ectodermo, mesodermo e endodermo. Essas são as três capas do embrião. Três camadas germinativas. ¿Se entiende, chicos? Entonces, fibroadenoma y adenoma pleomórfico pueden producir tejidos epiteliales y mesenquimales. Mas o teratoma pode produzir qualquer tipo de tecido. Eu posso falar isso de duas maneiras. Tenho dois
tereitos. Tengo dos formas de decir lo mismo. El teratoma produce cualquier tipo de tejido humano o el teratoma puede producir cualquier tejido derivado de las 3 camadas embrionarias. Pueden escoger. Esta es tarea para ustedes, chicos. Amartoma y coexitoma, ¿sí? Aquí, chicos, tenemos un hígado destruido por la presencia de innúmeros tumores. Parece polvo. Parece pipoca, chicos. Pipoca 2. Pipoca gourmet. O patologista sente uma fome, né? Tudo é comida. Uma vez quebrei meu dente com uma pipoca gourmet. Chicos, tumor primario es el tumor en su órgano original. Tumor secundario es el tumor que ya hizo metástasis. El tumor que ya hizo metástasis se llama secundario. En este caso, chicos, en el hígado o en el pulmón, cuando vemos que tiene muchos tumores, pensamos que es una metástasis. Esto es un clásico, chicos. Sí, tumor secundario es lo mismo que decir metástasis. Doutor, é metástase porque ele veio de outro lugar ou dele originou para outro lugar? Veio de outro lugar. Sí, lo primero. Tumor metastásico viene de otro órgano. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aparece un tumor en el cerebro, siempre tenemos la sospecha que es primario o un secundarismo. Un tumor que llegó desde otro órgano. ¿Sí? Cuando las lesiones son numerosas, casi con certeza es secundario, casi con certeza es metastásico. ¿Sí? Eso siempre, chicos. Si justificamos la respuesta, ¿por qué sospechamos que él es metastásico secundario? Porque son numerosas lesiones. Para considerar que es un tumor primario del fígado, teníamos que tener solo una lesión, solo un tumor. En ese caso, puedo hablar que el tumor puede ser primario del fígado. Si es un tumor metastásico, ¿es benigno o maligno? Claro. ¿Cómo llegó a tu fígado? Hematógena residual, ¿sí? El fígado es irrigado por sangre, claro que llegó a través de la sangre, ¿sí? Este paciente, como tiene metástasis, tiene muy pocas probabilidades de curación. La metástasis, chicos, reduce las probabilidades de curación. En ningún momento estamos diciendo que el paciente se va a morir mañana. No, estamos diciendo que el paciente puede sobrevivir, pero estar libre de cáncer es un poco utópico, ¿sí? Cuando tenemos metástasis, chicos, usualmente el tratamiento puede ser curativo, pero ya está más orientado hacia paliativo, porque el paciente es muy poco probable de curar. ¿Está bien, chicos? Reduce mucho el pronóstico. Y finalmente utilizamos esta imagen para repasar uno de nuestros tumores más clásicos. Observamos, chicos, aquí un bonito tumor que presenta estos remolinos rosas, esos hegemoíneos. ¿Perla de quién? Perfecto. Si se escribe en perla de creatina, no es correcto. Es perla de queratina. Sí, perla de queratina. No es creatina, por favor. La perla de queratina, chicos, es un elemento característico del carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso, chicos, puede producir queratina y es un indicativo muy llamativo de que se llama carcinoma. ¿Sí? ¿Qué tipo de metástasis se le pasa? Linfática generalmente, ¿sí?
También puede hacer hematogénica ya cuando es muy avanzado. Bueno, como tengo un carcinoma escamoso, metastásico, yo puedo sospechar el origen. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál de estos órganos tiene un epitelio escamoso? Entonces, ese es mi origen más probable entre estas opciones. El esófago, porque él tiene un epitelio escamoso. El intestino no tiene eso, páncreas tampoco. ¿Está bien? Hay un hombre de 75 años que presenta, chicos, Después una se pone sensación hielo. de llenado rápido, como un poco ya se siente lleno. ¿Sí? Tiene regurgitaciones y tiene dispepsia. Dispepsia, chicos, son los síntomas de aquí, después de comer algo pesado, sí, uno fica así serio, tiene náuseas, ¿sí? Ese malestar que tenemos aquí, politerpiosis, algunos eructos, sí, ese tipo de situaciones. Además, chicos, mi paciente perdió 20 kilos de peso en 3 meses sin tricepatite. Esta persona también tiene debilidad y decaimiento general. Se murió. Y observamos, chicos, en la autopsia este estómago con pared bien grosa. Y miren, chicos, la mucosa parece un empedrado. A parede do estómago está cheia de tumor. Un estómago normal acima y el tumor del estómago en baixo. Este tumor tiene origen en las glándulas del estómago. ¿Cuál es el nombre para él? Adenocarcinoma. Adeno, glándula. Carcinoma maligno. Doutor, Que se o tumor tivesse, tipo, no epitélio ali em cima, então seria o nome carcinoma intestinal? no, en el estómago más del 90% de los tumores son adenocarcinomas. Não, é tipo se tivesse um epitelial ali, como se chamaria o câncer? O tumor? Si tuviera un epitelio, y depende del epitelio. O cilíndrico. Los epitelios cilíndricos normalmente consideramos glandulares, adenocarcinoma. En el caso de tu estómago, por ejemplo, él tiene ese epitelio cilíndrico mucosecretor, se considera un epitelio glandular. ¿Sí? Aquí, chicos, me pide grado de diferenciación. Mucho cuidado con ese, gente. Hay una pregunta así. Cuidado. ¿Sí? Vamos a llamarle bien diferenciado al de grado 1. Bien diferenciado el grado 1. Salud. Moderadamente diferenciado el grado 2. Y pobremente diferenciado el grado 3. Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Sí? Cuidado, chicos, porque hay una pregunta así. Mi tumor, chicos, ¿qué grado histológico tiene? 3. Pobremente diferenciado. No se parece al tejido manual. Este adenocarcinoma, onde ele vai fazer metástasis? Glândulos linfáticos. Es el ganglio linfático. ¿Por qué? Porque es un carcinoma y él hace metástasis por vía linfática. ¿Sí? Si fuera un sarcoma, él hace metástasis por vía hematogénica. Podría atingir cerebro. Caquexia, chicos, es el adelgazamiento, el emagrecimiento extremo que aparece en el paciente con cáncer. ¿Sí? Que no se explica por la dieta del paciente. No se explica por la dieta del paciente. Tiene un emagrecimiento muy extremo. Periodo final, fuerza, gente. Tenemos un epitelio de cuello uterino, donde observamos, chicos, atipia, ¿cierto? Está muy azul, eso es atípico. Y en baixo tenemos a membrana basal. ¿Sí? Aquí, chicos, tenemos un epitelio con displasia.
tiene un defecto de la maduración de las células epiteliales. Ustedes saben que displasia tiene 3 jeitos. Cuando displasia llega hasta la base del epitelio se llama displasia leve. Quando displasia atinge até o meio do epitélio, é uma displasia moderada. E quando displasia compromete toda a espessura epitelial, é uma displasia severa. La displasia severa, chicos, como la que observamos en este caso, se llama también de carcinoma in situ. Displasia severa es carcinoma in situ. Es una condición irreversible. Si aparece, ya no va a desaparecer. ¿Sí? Peor, puede evoluir para cáncer. Este es un carcinoma in situ, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta displasia, o sea, achipilla, epitelio, que compromete toda la espesura epitelial. ¿Sí? Si a displasia fora leve o até moderada, ela pode voltar para a normalidade. Mas, se a displasia é severa o grave y compromete toda la espesura, eso es irreversible y se llama de carcinoma in situ. ¿Está bien? Carcinoma in situ, chicos, vamos a definir. Displasia severa. Es lo primero que tenemos que conocer. El carcinoma in situ rompe la membrana basal. No. Es una displasia severa que respeta la membrana basal. ¿Infiltra? ¿No infiltra? ¿Produce metástasis? No. Ainda no hay cáncer, mas quer ser. Sabor câncer. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí. Es una condición irreversible que puede ficarla o puede evoluir. Displasia y carcinoma in situ. Displasia y carcinoma in situ son sinónimos. Si la displasia es severa, sí. Si es leve, no. Então, pessoal, carcinoma in situ só é sinónimo de displasia severa. Eso es un concepto grande, chicos. Muchos de nuestros colegas, personas que ya son médicos, ellos consideran displasia como sinónimo de carcinoma in situ, y cuando uno escribe en el laudo displasia, ellos ya mutilan al paciente, y no tiene que ser así. Si displasia leve puede voltar, yo no preciso realizar una operación completa. Diferencia, chicos, entre in situ e infiltrante. El carcinoma infiltrante perfora la membrana basal y ya puede pasar metástasis. Entonces, chicos, mi paciente que se llamaba Agripina, ella tiene una displasia severa o carcinoma in situ. O que eu vou falar para ella? No se preocupe. Que no se preocupe. Que tiene una lesión, chicos, que puede evoluir para cáncer. Esa lesión puede ficar lá, puede nunca evoluir, pero si evoluciona, conviene, chicos, sacar, conviene tirar. ¿Se entiende, gente? Finalizamos con este caso. Tenemos un hombre con cáncer de pulmón. Aquí está el cáncer de pulmón. ¿Sí? Se encuentra en un estadio avanzado. Ahora, mi paciente, chicos, es gordinho. Él tiene aumento de peso. La cara, chicos, parece como un plato. Es una cara redonda, como malúa. Eso se llama de plétora facial. No abdomen, vamos a tener estrías.
Pero no las estrías normales, chicos, son estrías anchas de corviño, del color del vino tinto. ¿Sí? Pero, chicos, brazos y piernas son magros. Piru. En este caso, chicos, ese aspecto es típico del síndrome de Cushing. Que yo no sé si ustedes ya conocen, pero les cuento, síndrome de Cushing es por un exceso de cortisol. Este exceso de cortisol, chicos, en mi paciente es lo que produce estos signos y síntomas tan llamativos. ¿Qué glándula produce el cortisol? La suprarrenal, muy bien. ¿Por qué mi paciente con cáncer de pulmón manifiesta una patología suprarrenal? Estresse metabólico. Gente, estos signos y síntomas hormonales tienen que ver con la localización del tumor. O sea, chicos, este es un tumor pulmonar. Esperamos que él tenga síntomas respiratorios, ¿no? Tos, sangre con tos, el dolor torácico. Pero no, él presenta un problema hormonal. Eso se llama síndrome paraneoplásico, chicos. Que a la doctora Shirley le gusta mucho preguntar. Síndrome paraneoplásico, chicos, es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en el paciente con cáncer, pero que no tienen relación con la ubicación del tumor. Él tiene un tumor pulmonar, pero su síntoma es cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque este tumor perdió su diferenciación. Ele já não quer ser pulmão, agora ele se autopercibe de célula endócrina. Este tumor então produz hormônios ectópicos. ¿Sí? Cáncer de pulmón. En el Robbins, chicos, hay una tabla que fala síndromes paraneoplásicos. O más frecuente es el síndrome de Cushing. ¿Sí? Y se presenta típicamente en carcinomas y células pequeñas del pulmón. Entonces, chicos, de este cuadro, concepto de síndrome paraneoplásico, tienen que saber, por favor, tienen que lembrar una semana más. Conjunto de signos y síntomas que aparecen en el paciente con cáncer, pero que no tienen relación con la ubicación del tumor. No se llama síndrome neoplásico, ¿cierto? Se llama paraneoplásico. Acompaña a la patología principal. ¿Qué? Porque en este caso, en este paciente, el tumor produce hormonios ectópicos, hormonios que no son del pulmón. Vamos a terminar, chicos, con los ojos diagnósticos de ustedes. Esto es un pulmón. Parece pulmón. No, Parece, no ¿Es parece. benigno o maligno? ¿Qué tan diferenciado es? Pobremente diferenciado. Pobremente diferenciado. Cuando hay una ausencia de diferenciación, eso se llama Anaplasia. anaplasia. ¿Sí? La anaplasia es la ausencia absoluta de diferenciación. ¿Sí? Nosotros observamos a la célula y no sabemos de dónde salió. No podemos saber. ¿Sí? No, ya no tiene trazos de su identidad original. Cuando eso acontece, chicos, nosotros utilizamos a inmunohistoquímica como método diagnóstico. Essas são células pequenas, você fala? ¿Qué? Essas são células pequenas? Esto de aquí no. El tumor de células pequeñas se caracteriza por células pequeñas, redondas y azules. Este es redondo, pero no es azul. Tiene ese nucleológeo. En este caso, David, este tumor puede clasificar como tumor de células grandes. En la inmunohistoquímica, él no presenta los marcadores de los demás tumores. Puede clasificarlos. Decime. Bueno.
Antes de finalizar, nuestra colega se encuentra de cumpleaños, así que gustaría que podamos que los cumplas feliz para José, para Karen, desde acá.